Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perdón por el poquito de retraso que tuve, pero pues ya encontré quien me resuelva lo del muro. Así es que se acaba de ir y ya el sábado me lo van a resolver. Así es que bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a trabajar con una clase de apoyo, ¿verdad? De la semana pasada estuvimos hablando, estoy cansada. Estuvimos hablando acerca de la percepción falsa y de la percepción verdadera. El maestro nos estaba hablando acerca de que la percepción falsa se puede convertir en verdadera y al ser verdadera se vuelve la visión de Cristo. ¿Ok? Hoy vamos a hablar acerca de los sentidos y de cómo los sentidos son todo el obstáculo por el cual nosotros no podemos utilizar la visión, porque los sentidos nos engañan y sobre todo algo fundamental que rompe los esquemas mentales cuando entramos a un curso de milagros y es el depósito de la fe. La fe es total, es una capacidad mental total. No puede haber la fe poca acá, poca allá, no, sino que es toda la fe, pero está mal canalizada o mal redirigida hacia los 5 sentidos. Voy a compartirles la presentación. Denme un ratito, porfa. Ok, me dicen si ven sin problema la presentación. ¿Se ve sin problema? Gracias, gracias. Ok, bueno, esta clase ya saben que son las clases que yo hice para uno de los grupos de estudio, pero que me parece fundamental que estén sirviendo de apoyo ahora con todo el tema del libro de texto que estamos haciendo. Así es que hoy vamos a ver los sentidos. Y ya la semana pasada estuvimos hablando acerca de la diferencia entre el conocimiento y la percepción. En un curso de milagros se establece una clara distinción entre el conocimiento y la percepción. Ya habíamos hablado que el conocimiento es el ámbito de la realidad, de lo que Dios creó, ¿verdad? Es la creación de Dios y por eso existe el conocimiento de que su creación ha sido perfecta y es el único nivel donde existe la certeza. ¿Ok? Donde no hay cuestionamientos o donde no existe la duda. Es el ámbito de la realidad de Dios. Y la percepción, en cambio, es el ámbito de las ilusiones, ¿verdad? Acá en el conocimiento se encuentra la realidad, la verdad y la eternidad. Cuando estamos hablando de la verdad, ya sabemos que la verdad es lo que no cambia. Y lo único que no cambia es la voluntad de Dios. Por eso es verdad. Porque es inamovible. La voluntad de Dios es una sola y el conocimiento y la realidad y su creación cuentan con su voluntad. O sea, ha sido un deseo de Dios. Conlleva el deseo de Dios, esa voluntad de que su hijo sea eterno y perfecto. Esta realidad es eterna, en cambio, el ámbito de la percepción, ya sabemos que es el ámbito de lo irreal, porque es lo que no ha sido creado por Dios, es el ámbito de las ilusiones, porque surge de un error, de una imaginación, y en este nivel existe el tiempo. Si se dan cuenta, acá están los opuestos.
En la realidad está el conocimiento, en la ilusión está la percepción, en la realidad está lo real, en el sueño está lo irreal. En el conocimiento está la verdad, en la percepción las ilusiones, en el conocimiento la eternidad y en la percepción el tiempo. Si se dan cuenta, del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos, dos maneras o dos formas de pensar distintas con respecto a qué, con respecto a qué es real para ti. Esa es toda la pregunta. ¿Qué es lo verdadero para ti? ¿Qué es la verdad para ti? Y dice el maestro que el conocimiento es la verdad. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. Y quiero que piensen, cuando estamos hablando de la verdad, en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que es inalterable, es eterno y no tiene equivocación, porque es la perfecta paz para su Hijo. Es posible que nosotros no la reconozcamos, pero es imposible cambiar esa voluntad del Padre. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó. Todo lo que Dios creó forma parte de su deseo, por lo tanto, conlleva su voluntad. Y solo lo que Él creó es real. La verdad está más allá del aprendizaje porque está más allá del tiempo y de todo proceso. El tema con la verdad es que el Padre le dio todo lo que es, entonces no necesita aprender nada, no necesita corregir nada. Es completamente perfecta y no tiene ningún opuesto, ni principios ni fin, simplemente es, ¿verdad? Y si pensamos en el mapita, es todo lo amarillo, es la parte amarilla en donde solo todo es. Y en cambio, el mundo de la percepción, por otra parte, vamos a pensar en el lado en donde se da la percepción, es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes. Ok, es un mundo de nacimientos y muertes basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Cuando nosotros vamos leyendo un curso de milagros, es muy importante que nosotros entendamos los conceptos del curso. Porque, por ejemplo, acá donde dice es un mundo de nacimientos y muertes basado en nuestras creencias. ¿Qué son creencias? Valores. En el valor que yo le he otorgado a la necesidad, a la pérdida, a la separación y a la muerte. Es un mundo que aprendemos, no es un mundo que se nos dio, ha sido un mundo que de los 0 a los 7 años el personaje se adapta, aprende a adaptarse a este mundo, en vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Entonces acá ya tenemos la comparativa del conocimiento de la verdad y del mundo de la percepción de la ilusión. Esto ya lo habíamos estudiado la semana pasada, pero pues está bien repasarlo. Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que surgen dos maneras de pensar distintas, completamente distintas, y todo depende de qué es real para ti. En tu mente, ¿qué es real para ti? En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios, porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. ¿Cómo yo cambio mi manera de pensar? Y lo hemos estado hablando en estas clases de qué significa ser espiritual. Ser espiritual significa que el maestro nos está llevando a un punto en el que lo único que tenga valor en nuestra mente sea Dios, en el que el único pensamiento de nosotros sea Dios. Mientras vamos hacia ese camino, se va revolucionando nuestra manera de pensar. El conocimiento, vamos a tener una sabiduría perfecta cuando lo único que tenga valor para nosotros sea Dios. Que no haya ningún otro valor. Y eso significa permanecer en su recuerdo, permanecer conectados con esa realidad.
En el mundo de la percepción, por otra parte, se basa en creencias, o sea, valores. En los valores en opuesto. Vean eso, vean, el conocimiento es quieto y te dice, aquí hay un solo valor. En la percepción, ¿qué es lo que hay? Muchos valores, que acá se llaman creencias. En opuestos, en voluntades separadas y en el perpetuo conflicto que existe entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve y oye parece real. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario defender sin descanso, precisamente porque no es real. Esto también tiene que ver con el deseo. Si se dan cuenta, en el conocimiento hay un solo deseo. En cambio, en la percepción hay muchos deseos. Y parece ser que yo tengo un deseo, Claudia tiene otro deseo, Hilda tiene otro deseo, la vida tiene otro deseo para mí y Dios tiene muchos deseos también para mí. Entonces hay un desequilibrio total. En cambio, en el conocimiento, todos, yo, mi hermano y Dios, tenemos la misma voluntad o el mismo deseo, que es la paz. Yo entiendo que lo que mi hermano busca cuando me ofendió o cuando quiere que yo cambie, o cuando lo que él verdaderamente busca es la paz, pero la está buscando en el lugar equivocado, porque la está buscando en mí, pero yo puedo reconocer eso. Y eso hace que toda la situación se viva de distinta manera. Y dice, una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. No puede escapar sin ayuda. Es lo que estábamos hablando en la clase del lunes, ¿verdad? De entrar y salir, de entrar y salir del sueño. Y no podemos salir de este sueño sin la ayuda del Espíritu Santo, porque todo lo que sus sentidos le muestran da fe de la realidad del sueño. Vean, todo esto, todo lo que conlleva salirnos del sueño. Y nosotros lo hemos logrado reconocer y ver esto como un sueño. Si no, ya no estuviéramos recibiendo esta clase y dijeran, no, esta está loca, está hablando que esto es un sueño. Si estamos aquí es porque hemos tenido la experiencia real de que esto ha sido un sueño. Eso quiere decir que hemos avanzado muchísimo. Dios nos ha dado la respuesta y todos sabemos que la respuesta a todo es el Espíritu Santo. El único medio de escape, el verdadero ayudante. Es la única manera de escapar de este sueño. Dentro de un curso se llama Espíritu Santo, pero le podemos llamar de muchas maneras. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores de percepción. Y nos está diciendo, yo soy la respuesta. Es la única respuesta. Cuando yo utilizo mis 5 sentidos, la percepción, lo que veo y lo que escucho, me hace hacer muchas preguntas y el ego responde de una manera completamente equivocada porque no sabe, no entiende qué es lo que está pasando. Ya lo habíamos dicho, creo que en una de las clases pasadas, de cómo, de cuál va a ser nuestra decisión, seguir culpando a mi hermano o reconocer que no entiendo lo que está pasando. Y ahora el maestro nos dice, se trata de que no asumas, que te des cuenta que no entiendes lo que está pasando. Eso es todo lo que el Espíritu Santo necesita para poder entrar, pero si hay una lógica que responde, no puede él entrar y corregir los errores de percepción. Este es un curso de milagros, la vía de la maestría, que es lo que nosotros trabajamos, pero toda la no dualidad, todas las escuelas no duales, lo que trabajan es el cambio de nuestra manera de percibir del mundo con los 5 sentidos a una expansión de conciencia. Eso quiere decir que yo voy a utilizar mis 5 sentidos solamente para comer, para bañarme, para ir, para venir.
Pero en las situaciones, situaciones específicas de mi mundo, no me van a servir mis 5 sentidos. Fíjense bien esto, va a llegar un momento en el que nosotros vamos a decir, ahorita necesito los 5 sentidos, me sirven dentro del mundo. Ahorita no me sirven. ¿Ven cómo yo retomo el poder de decidir quién va a percibir el mundo? Obviamente, tengo cuerpo, estoy en un cuerpo, voy a utilizar los 5 sentidos. Pero van a haber momentos en los que el Hijo de Dios, que es el único nivel de toma de decisión, puede decir, ahora no. Y la única manera de que se exprese este nivel perceptual es apagando el switch de los 5 sentidos. Hay momentos en los que es necesario, y eso es a lo que nos quiere llevar este curso, a que tú puedas tener la capacidad de darte cuenta que este es el momento en el que vamos a apagar los 5 sentidos. Ahorita los 5 sentidos no me sirven. Y entonces se va al cerrar los ojos y ¿qué es lo que sucede? Que entro profundamente en el ser, que me olvido completamente del mundo y entro a mi absoluta sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la visión se expande completamente. Y eso es lo que el ego ha querido bloquear con los 5 sentidos. Porque los 5 sentidos, nosotros, o sea, todo está fundamentado en lo que veo, en lo que toco. Esa es la realidad. Lo más hermoso es que salir de esto es tan fácil como cuestionarlo. En tantas cosas que hemos hecho nos hemos dado cuenta de que los 5 sentidos engañan. Hemos hecho ejercicios de que los 5 sentidos engañan, hemos escuchado algo y nos hemos dado cuenta de que lo interpretamos mal, hemos tocado cosas y de repente cambian. O sea, todo en realidad los 5 sentidos es como todos sabemos que los 5 sentidos engañan, pero toda la fe y la confianza está puesta en los 5 sentidos. Eso es lo que no tiene sentido. Y es lo que a lo que el maestro nos quiere llevar hoy, a que pongamos en duda lo que tus ojos ven. Primero lo vas a poner en duda, después vas a lograr cerrar los ojos de manera consciente. En este momento elijo no utilizar los 5 sentidos. Necesito la sabiduría interna. O Espíritu Santo, quiero ver esto de otra manera. Obviamente, todo esto es un trabajo de práctica, de observar como si, cómo parece tan fidedigno el cuento, lo que me dicen, lo que me cuentan, y es todo un sistema que conoce, que sabe, que engaña. Bueno, si no, imagínense las noticias, cómo nos han moldeado a través de las noticias. ¿Cómo te das cuenta de que dicen lo que les conviene a otros y vos creyéndotelo? Ahora yo digo, bueno, ¿quién dice en las noticias que es el malo? Entonces el malo es el otro. Porque las noticias siempre engañan. Entonces hay todo un sistema que sabe que los 5 sentidos son manipulables y los utiliza, pero nosotros lo sabemos, pero no lo utilizamos. No sabemos utilizarlo, no sabemos apagar los 5 sentidos, encenderlos, y cuando podamos hacer esto, voy a tener la capacidad de percibir fácilmente la mentira. Y eso nos sirve mucho en las psicoterapias, ¿verdad? Para las personas que son psicólogas, en realidad nos vamos a dar cuenta de que todo el cuento es mentira, no de la persona, sino la mentira del ego, ¿verdad? Entonces dice, los 5 sentidos son sentidos sin sentido. Y lo único que hacen es informar de lo que ven y de lo que oyen. Mas no son ellos los que ven y lo que oyen. Ese es otro tema. Nosotros creemos que verdaderamente yo veo con estos ojos.
que yo toco con estas manos y escucho con estos oídos. Y es la mente la que percibe. No somos nosotros. Y ya hemos hablado eso muchas veces, de por eso es tan fácil hacer una regresión, ir a otras vidas, entrar en los sueños o experimentar sueños muy reales, asustarnos cuando veo en el sueño alguna situación y me levanto asustada. ¿Por qué hubo una reacción? Si en realidad estos ojos estaban cerrados, no estaban viendo. Es la mente la que proyecta. Pero hay un enfoque hacia los 5 sentidos que cuando lo vayamos disolviendo vamos a poder darnos cuenta de cuál es la manera en la que la mente va proyectando. Y entonces dice el maestro, más no son ellos los que ven y oyen, sino la mente que cree haberse separado, quien ensambló cada pieza irregular, cada fragmento absurdo y la más mínima evidencia para que diera testimonio del mundo que ella desea ver. No permitas que los sentidos perciban estos innumerables fragmentos de la brecha que la mente confundida inventó, ni permitas que te persuada de que sus fabricaciones son reales. Son innumerables formas. Y me da risa porque nosotros de todo lo que hay acá, hay una selección en la mente de acuerdo a las creencias de lo que voy a ver. Todos hemos tenido las cosas a la par y no las vemos. El otro día, una persona me mandó a la librería y me dijo, mira, necesito que busques este libro. Y lo busqué y lo busqué. Y bueno, las computadoras estaban ocupadas, pero me dijo más o menos dónde estaba. No encontré el libro, no lo encontré. Cada persona cuando entra a un lugar tiene una percepción distinta de acuerdo a los valores. No está ni siquiera, ni siquiera percibimos todo, sino que vamos percibiendo de manera seleccionada de acuerdo a lo que se amoldó en el aprendizaje. El ego guía tus sentidos celosamente para probar cuán débil eres, cuán indefenso y temeroso, cuán aprensivo del justo castigo, cuán ennegrecido por el pecado y cuán miserable por razón de tu culpabilidad. Eso es lo que el ego hace con los 5 sentidos. Nos da miedo todo lo que vemos. Me doy cuenta de que soy indefenso ante un mundo que me está atacando, enfermedades que me están atacando, una globalización que me deja chiquito, un acrecentamiento, no sé cómo se dice, de la economía en el que yo no sé en qué voy a terminar y me mantiene completamente temeroso. El tema de los 5 sentidos es mantenerte a ti diciéndote, no puedes defenderte. Mantente temeroso. Y obviamente, estate con cuidado porque ya te viene el castigo, porque vos sos culpable. Y dice el maestro, lamentablemente, y tú te lo crees sin ninguna sombra de duda. ¿Por qué? Porque nos creemos la guerra, lo de las leyes del gobierno, lo de la economía. ¿Por qué nos creemos todo esto que está sucediendo? Porque no lo ponemos en duda. La sencilla solución es decir, ¿esto será verdad? Y el maestro va a comenzar, como el otro día yo les decía, ¿verdad? De cómo, pues acá en el país, todo el mundo habla de cómo vas al súper y ahora ya no te alcanza nada para ir al súper. Yo creo que esto lo está viviendo toda la gente en todo el mundo. Pero pues acá nosotros decimos, no, pues con todo esto de los cambios del país, y sí, muy bonito todo,
pero la economía, si por ejemplo, bueno, con las personas que no, que pelean con respecto a política, ¿verdad? Siempre salen con lo mismo de la economía esto, y es lo que yo les digo, el otro día veía yo ese conflicto en la tele de cómo hablaban de la economía y comencé a recordarme yo cuando la economía estaba bien. Yo no tenía nada. ¿Acaso verdaderamente mi abundancia depende de las leyes económicas externas? No, tienen que ver con mi manera de pensar y con esa sensación interna de estoy siendo protegida y estoy siendo amada por la vida y por Dios. Entonces el maestro lo que nos propone hoy es no prestes oídos a esa voz. No vas a cambiar nada, pero lo que sí el maestro necesita es que pongamos en duda lo que los 5 sentidos ven. Si hay algo que tus 5 sentidos está percibiendo en el cual tú te sientes indefenso, temeroso, aprensivo, sientes que esto te va a traer algún castigo, que es algún pecado, todo esto, si hay alguna alteración en ti, ponlo en duda y dile al Espíritu Santo, sé consciente de eso. Los testigos que te envía el ego a través de los 5 sentidos son para probar que su maldad es la tuya y que hablan con certeza de lo que no saben. Son falsos. Y dice, sin embargo, tienes que aprender a dudar. Esto es todo. Vean qué sencillo. La solución es ser consciente. Esto me está dando miedo y quiero saber si es verdad. Esto es lo que los 5 sentidos me están mostrando, pero quiero aprender a poner en duda de que las pruebas que te presenta y dejar que solo la voz que habla por Dios sea el único juez de lo que es digno que tú creas. Ahí está. Entonces, conscientemente voy a cerrar mis ojos y voy a decir, hoy lo que veo no tiene valor. Quiero la otra respuesta. Sé que hay una respuesta dentro de mí con respecto a esto. Y tenemos tanto para poder poner en práctica esto. Yo siempre les he dicho que para mí las redes sociales y donde se muestra todo el conflicto armado, toda la escasez del mundo, todos los corruptos, todos los niños pobres, todo esto son para hacer un trabajo y decir, esto parece muy real, está pareciendo muy, muy real. Y Espíritu Santo, hoy quiero saber si esto es verdad. Pero vamos a cerrar los ojos de manera física para poder escuchar la otra respuesta. No nos podemos dejar engañar por el mundo. Dime, Clara, dime. Hola, niñas. Ahora que leíste el párrafo anterior, el último, en donde decía que todo lo que te mostraba el mundo era para aparentemente reafirmar una verdad en el ego. Ayer me comentaba Nicole que ella le había dicho dos compañeros donde está haciendo la práctica del SENA que les iba a hacer perder la plata al papá porque ella realmente le gustaba la pastelería y no la cocina. Y que irse el año que viene, bueno, irnos el año que viene a cambiar de ciudad para la capital iba a ser una pérdida de dinero para o sea, para Pedro, para el papá. Entonces, ella se sintió muy incómoda porque evidentemente se estaba reforzando un pensamiento donde ella decía, por mi culpa, pues, mi papá va a perder dinero. sí, y decía, me da miedo defraudar a mi papá porque lo que voy a estudiar no es económico, es caro. Entonces yo le decía a ella que observara el miedo que le estaba mostrando el sistema, no que era la aparente realidad. Yo le decía, esto no es verdad, que te está mostrando el miedo que está haciendo realmente del sistema. Entonces yo le dije, es lo que tienes que observar, realmente es identificar que está teniendo miedo
y en cierto modo se siente culpable por creer o defraudar al papá. Entonces yo le decía a ella que, pues que cuando uno estudiaba lo que él le gustaba, pues lo más lógico era que usted disfrutara de lo que estaba estudiando, porque si no se iba a volver un proceso muy traumático. Y ella es consciente de que ha hecho limitaciones fuertes con la alimentación. Fuerte en el sentido de no tener problemas bulímicos ni nada de eso, pero ella rechaza muchísimas cosas en la alimentación, y la alimentación es muy pequeñita, es muy reducida. Entonces yo le acordaba a ella que yo le decía, yo no sé en qué momento a usted le fascinaba el jugo de banano en leche cuando era niña y comía muchas frutas y comía muchas cosas, y yo no recuerdo en qué momento o usted qué pensamiento, porque yo le decía, es que la mente, así sea uno niño, la mente recibe pensamientos del ego, el ego emite pensamientos y la mente los acepta y los hace reales. Yo le dije, no sé en qué momento usted tuvo de niña un pensamiento y comenzó a rechazar todo, y ya después veía las pepitas del jugo de banano y decía, no, no quiero, no quiero y no quiero. Entonces yo le decía, yo le mostraba ayer el rehén, o sea, cómo tenía el ego de rehén a la mente con respecto a lo que son la alimentación. Y también hablaba y también le hacía caer en cuenta, yo le decía, ¿en qué momento le creíste al ego que tú no podías tener pareja? Entonces ella mantiene deseando y tiene envidiando a sus amiguitas que porque ya tienen novios y ella no. Entonces yo le comenzaba a mostrar eso y es tan bonito cuando usted puede ya ver que todo lo que le muestra el sistema es el reflejo de un miedo que la mente está haciendo real, y cuando uno lo puede ver y uno lo puede observar, uno dice, no, esto no es verdad, claro. y lo entrego. ¿Sí? Lo entrego, y sobre todo darme cuenta de que esto, de todo el desastre que ya no se va a llevar a cabo. Porque cuando ya lo ves como miedo, ese miedo es el que hace que las situaciones surjan, se dé el conflicto en la forma. Pero si yo, antes de que se dé el conflicto en la forma, puedo observar el miedo, puedo darme cuenta de que estoy teniendo miedo, de que hay muchísimos miedos en todos. El de Nicole es uno solo de todos los que tienen nuestros hijos, de los de nosotros, pero al final el reconocer que es miedo, no lo que aflora en lo que los 5 sentidos perciben es miedo. Y a mí el tema este de los 5 sentidos me ha servido muchísimo con el tema de la economía, porque a mí los 5 sentidos me han dicho que no tengo dinero. Los 5 sentidos me han dicho, y como ha sido como de las partes más fuertes con las que yo he trabajado, digamos que mis carencias, hay personas en este mundo que sus carencias son de relaciones y tienen muchos problemas con su pareja. Y porque el ego tiene 3 secciones favoritas de necesidad. La de las relaciones, que esa persona puede tener muchas cosas de manera económica, buena salud, pero en las relaciones, ahí es donde está el problema. Otras personas igual económicamente tienen, pero tienen una gran enfermedad. A mí me corresponde, estoy en la sección, digamos, de la carencia económica. Literalmente para mí, ayer también estaba hablando con respecto a esto de, hubieron momentos en que ni siquiera las cuestiones básicas, o sea, y no tiene que ver, ¿cómo les explico? El dinero llegaba, pero se me disolvía, así como no entiendo yo, porque el dinero llegaba, porque pues a mí mi papá nunca me han dejado en la calle, pero he vivido en la calle. ¿Acaso yo he malgastado el dinero? No, no lo he malgastado. No entiendo hasta que llegué al punto en el que el maestro, yo le decía, bueno, tú me has dicho de que yo no tengo que confiar en mis 5 sentidos. Y aquí en la cuenta dice que no tengo dinero. Y tú me has dicho que yo no tengo que confiar en mis 5 sentidos. Así que yo necesito, y así este ejercicio, por eso yo les digo que hagan este tipo de ejercicios, porque yo eso era lo que mis 5 sentidos me mostraban, y yo me sentía completamente atemorizada.
sentía el temor de decir, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? No hay dinero aquí. No hay dinero. Y entonces yo cerraba mis ojos y decía, esto es lo que los 5 sentidos me muestran. Pero tú me dijiste, por eso puse esta parte aquí en la clase. Tú me dijiste que pusiera en duda esto y que tú me ibas a hablar. Y hoy cierro mis ojos y quiero escuchar tu voz. Quiero saber. Y sobre todo, entender que en estos temas de las relaciones, en los temas de las relaciones, del dinero, de las enfermedades, va a surgir toda la desconfianza hacia Dios. No hay confianza en Dios, no existe la confianza en Dios, no existe. O sea, yo en lo que confío es en lo que mis 5 sentidos me muestran. Y en todo esto es en lo que yo tengo que entrar. Es entrar en, por ejemplo, tengo una pierna inflamada. Eso es lo que los 5 sentidos me están mostrando, que tengo una pierna inflamada. Dame entonces, yo quiero saber, quiero escuchar tu voz. Hoy, conscientemente, con todo el corazón, con todo, hoy voy a poner en duda esto, porque estoy sufriendo y porque esto no es la voluntad para tu hijo. Y eso es así. Y ¿saben qué es lo que sucede ahora? Que yo puedo tener mis cuentas en cero, pero no me afecta. No me afecta porque yo sé que algo va a pasar. No sé cómo. Y otra cosa es que ya no es como, ay, o sea, es como, normal, ya se solucionó. Normal, ya se solucionó. Normal, ya se solucionó. La vida es, como te digo, no te suelta. Está ahí, está ahí. Ahora, yo le digo al espíritu, ¿verdad? ¿Por qué no me das? Yo quiero una casa, así con una bodega, y entonces en una bodega tener todo lo de 6 meses. Y entonces, y le decía yo al maestro, y me decía, ¿por qué? Porque eso te va a dar seguridad. Esa bodega te va a dar seguridad de que tú vas a tener. Prefiero que tengas la seguridad en mí. Y entonces, y es todo un aprendizaje. Acordémonos que aprendí a ser carente. Yo aprendí de chiquita. Yo vi muchas personas necesitando dinero y para mí eso era normal. De ver era normal. Tenía los 2 polos, mi mami y mi papi, completamente distintos. La cuestión es que es cuando, por ejemplo, a Nicole, tú, es verdad, eso es lo que los 5 sentidos le están mostrando. Pero ¿qué tal si ponemos en duda esto y le preguntamos al espíritu? Y el espíritu, eso sí, que el espíritu te puede decir que no estudie. ¿Sí me entiendes? Que ese es el miedo que tenemos. La respuesta verdadera del amor. La respuesta verdadera pero el amor es el amor, no va a darte, si te dice, no estudié, pasemos que te va a llevar a otro camino mucho más hermoso. O te va a guiar o si no te gustaba esto, pues sí, vas a aprender a encontrarle la forma. Nicole está en una edad en la que todavía está por descubrir muchos saberes y muchos gustos. Entonces, esa clase de algo que no le gusta, ella debe abrirse y ver si le gusta o no le gusta, pero porque ella estuvo ahí. Ayer estaba pensando yo en cuánto es negocio, puse, todos me sirvieron para saber que eso no era lo que a mí lo que a mí me gustaba, pero lo hice, estuve ahí, no fue porque alguien me dijo, no, es que eso no te gusta, es que eso no, y dentro de esas cosas se aprende muchísimo, y eso es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Ahorita hay una amalgama de aprendizajes y ahora va a aprender ella, que ella vaya y en busca. El otro día mi hermana me decía, ay, que mira, que ese niño se quiere meter a arquitectura y yo le veo que él trae más para diseño. Y entonces, y se va a meter a arquitectura, pero ella era el miedo del gasto. O sea, se le notaba que a ella no le interesaba ni la arquitectura ni el diseño. Ella lo que estaba pensando era en, este niño va a ir y va a estudiar arquitectura 1 año y voy a perder ese dinero y después se va a pasar a diseño.
Y le digo yo, mi amor, anda, estudia arquitectura un año y tomalo, que se murió porque casi me golpea. Y le digo, y tomalo como para saber si te gusta, para saber si es donde quieres estar. Y le digo yo a ella, por favor, no me vengas a decir vos cuando tu papá, cuánto invirtió en vos. Pasó años en la carrera y nunca salió. Y ahora ellos no quieren gastar un año en el hijo. No tiene sentido. Entonces, ¿por qué no le permitimos a nuestros hijos que vayan y que experimenten y que vean? Pero nosotros, ¿qué? El miedo, el miedo. Y después, es que este no decide bien, no sé qué. No, si ellos están en una etapa de exploración, de conocer, de abrirse. Y entonces le digo, andate sin miedo, mi amor. Y me dice, todavía me dice mi hermana, ah, ¿vos vas a pagar? No, le digo, vos lo vas a pagar. Vos lo vas a pagar, pero el niño tiene derecho a equivocarse, como tú lo tuviste. ¿Cuántas Le- veces ella y yo no nos equivocamos? Y entonces, ¿por qué ahora el niño no se puede equivocar? Y le dije, mi amor, vaya, tómese este año, vaya a experimentar si le gusta, y si no, el otro año se pasa. Tiene 17 años, tiene toda una vida por delante. Dime, María Pía. Tienes toda la razón en lo que dices. Quisiera compartir algo que los maestros me permitieron enseñarle a las alumnas de las clases que yo doy. Entonces, ellos hicieron un llamado a las alumnas a dejar de querer salvar al mundo, a dejar de querer evangelizar, digamos, si se puede decir así, a todas las personas, incluso a quienes nos rodean, que son nuestros más cercanos. Esto por dos razones. Primero, porque ellos tienen una misión de vida y tienen que vivir su camino, porque ahí está su aprendizaje. Ellos tienen un curso que tienen que rendir y que dar examen, y nosotros no tenemos la autoridad para pasar a llevar esa misión que tienen ellos, ¿ya? Y la segunda razón es porque nosotros podemos provocar en ellos un rechazo hacia el reconocerse que son espíritus, viviendo una experiencia humana. Entonces, más que ayudarlo con nuestros consejos, los vamos a alejar de esto. Entonces, nos decían que tuviéramos conciencia de que cada ser humano está viviendo el minuto exacto y la situación exacta que les va a permitir crecer en este espiral ascendente, digamos, de volver a nuestro hogar. Y por otro lado, ellos se manifestaron en la clase diciendo que si nosotros, por ejemplo, tomando el ejemplo de Claudita y de su hija, si nosotros queremos la tranquilidad y la paz en nuestros hijos, nosotros tenemos que encarnarla. Eso quiere decir que yo tengo que ser la paz, yo tengo que ser el valor, yo tengo que ser la certeza. Si yo quiero que mi hijo deje de tener miedo, soy yo la que tengo que dejar de tener miedo, porque todo lo que yo veo afuera es lo que está dentro de mí. Entonces, ellos nos invitaban a encarnar. Si yo quiero ver el amor a mi alrededor, yo tengo que ser el amor. Si yo quiero ser la prosperidad, o quiero ver prosperidad, abundancia económica y todo, yo tengo que ser la prosperidad en emociones superiores, en todo eso que nos brinda el ser hijo de nuestro Padre, ¿verdad? Porque todo el universo es nuestra herencia. Entonces, quería hacer ese alcance y compartir, porque estas cosas que los maestros nos dicen son tan profundas y tan verdaderas, y nos muchas damos veces no cuenta lo de que vemos. nosotras somos las que tenemos miedo. O sea, nosotros como papás, Eso, es eso, el tema, que nosotros somos los que tenemos miedo. lo estamos viendo afuera. Exacto. Y Por la, estamos disculpa, limitando al niño por nuestros miedos. y es porque, como tú bien dices, Ujú, estamos viviendo desde los cinco sentidos, entonces no estamos viviendo desde la confianza de que somos hijos de nuestro Padre, ujú, y que cada uno, por muy doloroso que pueda percibirse desde los sentidos, porque todos sufrimos cuando vemos a un hijo sufrir, claro. pero él está en su camino. Y va a venir un gran aprendizaje y una gran sabiduría después de eso. Nosotros lo único que tenemos, creo yo, que hacer es escuchar, es irradiar amor,
amor y comprensión para que ellos puedan encontrar las respuestas. Exacto. Y sobre todo, hacerles ver que equivocarse es normal. Que pueden, Absolutamente. y que pueden ir y pueden probar y pueden equivocarse y pueden decir, no, ya no quiero esto y está bien. Y que el equivocarse también es un logro. Es un logro Es un perfecto logro porque y es un ya es una aprendizaje. opción que vos sabés, no, eso no, y yo estuve ahí, eso me va a servir de experiencia y el Claro. potencial que hay en el equivocarse. Pero estamos llevando de alguna manera a nuestros hijos como si nosotros no nos hubiésemos equivocado nunca. Y no tiene sentido porque especialmente pues Iris, Yasmín y yo, que nos creamos así juntitas, o sea, cometimos errores enormes, enormes. Y ahora el tratar de llevar a nuestros hijos de una manera en que ellos no se equivoquen, o sea, por un año, todo es el miedo al dinero, el miedo al gasto, el miedo a la cuota todos sabemos lo que significa pagar una universidad, o sea, el dinero, pero yo creo que el amor provee y el amor te provee para equivocarte también. O sea, va a hacer lo que limita es el miedo a. Este es un mundo de equivocaciones, de equivocaciones, de equivocaciones y van a seguir surgiendo en mí y en todos. Y nuestro trabajo es observar el tesoro que hay ahí, porque el ego quiere decirnos, no, eso no, no, claro que sí. Y todos sabemos que hemos aprendido muchísimo más de las equivocaciones que de los logros. Entonces, los niños van a dejarse llevar por los 5 sentidos, obviamente por sus miedos, están y estamos todos en ese proceso, pero pues yo lo que les digo es que nosotras como mamás somos las que debemos mostrarles a ellos cómo se ve el mundo de otra manera. Esto es lo que los 5 sentidos nos están diciendo, pero ¿qué tal si lo ponemos en duda? Hay que ponerlo en duda y hacer todo este proceso de todo corazón, hacer el trabajo ya no como papás, sino como maestros espirituales para crecer nosotros con todas estas experiencias. Y este tema de poner en duda los 5 sentidos en la forma en la que se manifieste, si se está manifestando en un problema de tu relación, en una enfermedad o en una carencia económica, hay que ponerlo en práctica. Si el maestro lo dice de verdad, ahora es que me da risa porque, ¿qué les digo? Ya no me preocupa. Antes yo no, o sea, yo pasaba pensando, contando el dinero, viendo cómo voy a hacer, haciendo, y ahora es como todo, así como para el día, aquí está, sí, aquí está, ok, ya, se pasó el mes y todo perfecto, y viene el otro mes, ya. Entonces todo eso va generando, pero hubo un proceso, y el proceso es que de verdad, de todo corazón, le pedí y le decía a Dios, esto no es tu voluntad, porque yo no tenía para comer, o sea, no era que no tenía para la gasolina del carro, no era que no tenía para el bus, no, no tenía para comer. Y eso no tiene sentido, eso no tengo por qué vivirlo, no tiene por qué vivirlo el Hijo de Dios. Y yo se lo reclamaba al Espíritu. Esto no es tu voluntad, yo no tengo por qué vivir así. Pero esto es lo que me están mostrando los 5 sentidos. Ahora dime tú, sé que tú tienes otra manera de ver esto y voy a confiar en ti. Ayúdame, enséñame, quiero saber cómo es esto. Es todo un trabajo, todos los días, todos los días. Así es que bueno, vamos a seguir. Entonces dice el maestro, el Espíritu Santo, bueno, vamos a leer desde el principio. Sin embargo, tienes que aprender a dudar de que las pruebas que te presentan en los 5 sentidos y dejar que solo la voz que habla por Dios sea el único juez de lo que es digno que tú creas.
Él no te dirá que debes juzgar a tu hermano basándote en lo que tus ojos ven, ni en lo que su boca le dice a tus oídos, o en lo que el tacto de tus dedos te informa acerca de él. Solo algo. Lo que pasaba en mí cuando hacía este ejercicio era que el maestro solo me decía que él quería que yo viera a sus hijos como él lo ve. Y siempre era esa respuesta, que él quería que yo viera a sus hijos como él lo ve. Entonces, todo lo que te va a traer la abundancia, lo que te va a traer la sanación, lo que te va a traer tus relaciones armoniosas es que Dios quiere que tú veas a sus hijos como él lo ve. Él ignora todos esos inútiles testigos que no hacen sino dar falso testimonio del Hijo de Dios. Solo reconoce lo que Dios ama y en la santa luz de lo que Él ve, todos los sueños del ego con respecto a lo que tú eres se desvanecen ante el esplendor que contempla. Amén. Y eso doy fe yo. Entonces dice, ok, ahora ya vimos que nuestra fe o toda nuestra confianza ha estado depositada en los 5 sentidos y para mí ha sido verdad lo que se ve o lo que se percibe. Ahora, dice el maestro, se debe redirigir esa fe. Ok, la fe ya está depositada en los 5 sentidos. Vamos a aceptar ese proceso. Ya estuvo. Ahora vamos a redireccionar esa fe hacia el Espíritu Santo. Y dice, fe, según un curso de milagros, es la certeza que el estudiante tiene de que el Espíritu Santo pueda resolver todas las cosas perfectamente. Eso significa que yo no puedo. Eso significa rendirme. Eso significa que el que va a resolver es el Espíritu Santo. Y vean esto, no solo algunas cosas, sino todas. Es someter todos los problemas a una sola respuesta, el Espíritu Santo. Y es cada vez que haya algo, Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz. Hoy no voy a atender a mis 5 sentidos, quiero escuchar tu voz. Es invertir completamente la manera de percibir del mundo. Las 2 primeras letras de la palabra felicidad son fe. Sin duda alguna, esto no es casualidad. La fe es el inicio para la consecución de la felicidad dentro del sueño. La fe es una facultad muy poderosa. Nos libera de la preocupación porque el Espíritu Santo resuelve. Nos libera por completo de la preocupación y de toda creencia que amenace cualquier ámbito de lo que tú has llamado vida. Ahora vean esto. ¿Qué es lo que nos va a traer el hecho de dejar de confiar en los 5 sentidos o ponerlos en duda? ¿Acaso, dice el maestro, puedes verdaderamente imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? Eso es a lo que nosotros vamos. La verdadera fe es el camino. No tenemos idea de lo que podemos llegar a lograr si tan solo tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza. Y dice un curso de milagros, usar los sentidos es no saber. O sea, cuando yo utilizo los sentidos, eso quiere decir que ahí no hay conocimiento, no hay sabiduría. No pareces poner en tela de juicio el mundo que ves. Para ti es real. No cuestionas realmente lo que te muestran los ojos del cuerpo. Tampoco te preguntas por qué crees en ellos, a pesar de que hace mucho tiempo que te diste cuenta de que los sentidos engañan. El que creas lo que te muestra hasta el último detalle, el que creas lo que te muestran hasta el último detalle es todavía más extraño, dice el maestro. Si te detienes a pensar con cuánta frecuencia su testimonio ha sido erróneo. No podemos confiar en los 5 sentidos. ¿Por qué confías en ellos tan ciegamente? Y esa es la pregunta que hoy el maestro te hace. ¿Por qué confías tan ciegamente en los 5 sentidos? Y pues como siempre, ¿verdad? No sabemos, ni siquiera entendemos. Tus juicios se basan en el testimonio que te ofrecen los sentidos. No obstante, jamás hubo testimonio más falso que ese. ¿Mas de qué otra manera, excepto esa, juzgas al mundo que ves?
Tienes una fe ciega en lo que tus ojos y tus oídos te informan. Crees que lo que tus dedos tocan es real y que lo que encierran en su puño es la verdad. Esto es lo que entiendes y lo que consideras más real que aquello de lo que da testimonio la eterna voz que habla por Dios. Ese es el tema. Que eso tiene más valor para ti que la eterna voz o apacible voz que habla por Dios dentro de ti. Los sentidos son mecanismos que el ego utiliza para mantener vigente su objetivo de separación, de dolor, de sufrimiento, de escasez y de muerte. Son un conjunto de elementos ajustados entre sí para desempeñar la función que la demencia les ha asignado. Hoy es el día en que redireccionaremos correctamente tu fe hacia la voz que habla por Dios. El Espíritu Santo no necesita tus sentidos para concluir nada. Oigan esto. El Espíritu Santo, lo voy a repetir, no necesita tus sentidos para concluir nada si escuchas su santa voz. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabe todo. No necesita que vos le vayas y digas, me dijo esto, fue esto, no vino, se fue, nada. No necesita eso. Él no necesita nada de lo que tú ves. Él es absolutamente íntegro al abordar todos los acontecimientos que parecen afectar. Entiende que tu vida no forma parte de lo que ves. Tu vida tiene lugar más allá de toda forma. La felicidad y la paz te pertenecen. Esa es tu herencia. Y descenderá a ti cuando ubiques la fe donde debe estar, en la certeza de quién es tu Padre. Eso es, quién es tu Padre. Tú no tienes que tener ninguna necesidad de nada porque quién es tu Padre. Y le voy a contar una historia de algo que contó una vez José Luis en un video que vi que me encantó. Y yo ya se las he contado, pero ahorita para que recordemos quién es nuestro Padre. Y dice que iba un niño en un avión, ¿verdad? Iba el niño, iba una persona, un ejecutivo, ¿verdad? En primera clase, iba el niño en el avión, iba con su tableta jugando, y entonces y comenzó a haber como turbulencias muy fuertes. Y entonces, la persona esta, ¿verdad? Todos hemos sentido de turbulencias y ¡ay, qué horrible! Bueno, de repente el avión comenzó a tener un montón de turbulencias. Y entonces, y el hombre veía que el niño seguía jugando y no se preocupaba, nada. Y entonces, y lo vuelve a ver y él con lleno de pánico porque el avión en una gran turbulencia. Y le dice al niño, ¿y tú por qué no te asustas que no estás sintiendo las turbulencias? Y le dice el niño, es que el piloto es mi papá. Él sabía quién manejaba el avión. Sabía que podía pasar por alto cualquier turbulencia. Él no corrió a quererle quitar el puesto al papá y a decirle, no, yo voy a pasar esta turbulencia. No, siguió jugando. ¿Por qué? Porque esa es la vida que el maestro nos quiere dar, en donde no haya ninguna preocupación y que vivas completamente serena y en paz. Pero esto se va a lograr cuando sepas quién es tu Padre. Cuando sepas cuánto te ama y cuando entiendas que está aquí para sostenerte. Todo está asegurado. Elévate por encima de los 5 sentidos con gozo y agradecimiento hacia aquel que te guía. Confía seguro de que Él te ha elegido y su plan no ha de fallar. Y bueno, se acabó. Ok, bueno. Entonces, al final, lo que debemos desarrollar es el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento y lo que el maestro nos quiere transmitir es el conocimiento que el Padre tiene de su Hijo. Él no duda de su Hijo. Él no pone en tela de juicio su creación. Y eso es nuestro trabajo acá. No importa lo que los 5 sentidos nos muestren, sostener y no poner en tela de juicio la creación de Dios. Así es que les dejo ese ejercicio. Ha sido muy poderoso.
me ha sacado, ya como, hoy que como, no estoy tan gorda como estaba inflada cuando no comía. Así es que gracias a Dios que tenemos este conocimiento y a los 5 sentidos solo para comer, para ir al baño, para caminar, para ir y venir, pero nunca, nunca para concluir. Para eso tenemos al Espíritu Santo. Así es que les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Besitos. Bye a Chao. todos. Chao. Ay, ahí estaba Chao. Jesús. Jesús, Gracias. te voy a poner Bendiciones. tache. No había Bye. venido. Te quiero. Cuídense. Chao, chao. Bye, bye. Bye. Besitos. Bye. Besitos. Bye. Cuídense.